Y ahora vamos a charlar de uno de los aspectos que están en debate alrededor del acuerdo que se está discutiendo, que está transitando con el Fondo Monetario, con el posible acuerdo, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y aparece esta demanda o exigencia de que en Argentina se adecúen las tarifas, ¿no?, el sistema de tarifas, de subsidios, lo que hace una problemática más general también que tiene que ver con la posibilidad de acceso a ese consumo, a esos servicios por parte de distintos sectores de la sociedad. Para charlar sobre esto lo llamamos a Gustavo Laúd, es licenciado en Relaciones Internacionales, se especializa también en geopolítica de la energía y recursos naturales, es investigador y docente universitario y comentábamos, escribió el libro Contra el Tarifazo y también es autor de numerosos artículos sobre la temática, ¿no?, de política exterior y de energía. Buenos días, Gustavo. Leo Méndola y Lucía Ortega, te saludamos. ¿Qué tal, Leo, Lucía? ¿Cómo andan? Un gusto, como siempre, estar en contacto con vuestro medio. Gracias por la comunicación y por el tiempo para charlar un poco de esto que comentábamos al principio, ¿no? También hay cierto secretismo, ¿no?, respecto de lo que implica, lo que se está negociando, lo que se está discutiendo. Se habla de este plan plurianual y se habla de un planteo, todavía en términos poco concretos, de la adecuación de tarifas. ¿Cómo te parece que impactaría desde el punto de vista incluso del acceso a los servicios públicos de una revisión de tarifas? Sí, mirá, Leo, creo que impactaría de una manera profundamente negativa. En el planteo del presupuesto para el año 2022, el gobierno nacional pretendía reducir los subsidios del 2,1% del PBI al 1,5%. Esto es, lo decíamos nosotros en un trabajo que hemos publicado hace un tiempo, una reducción de 0,6%, y esto a números de hoy significarían más de 300.000 millones de pesos, diríamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema que creemos que esta cuestión puede estar incluida en estas negociaciones que, como vos bien decías, se están llevando en los Estados Unidos bajo un gran secretismo, en la etapa final del posible acuerdo con el FMI, y allí, nuevamente, Leo, lo que nosotros decimos es que lo que falta es una visión integral de la problemática energética, en general, y dentro de ella discutir seriamente la dinámica de crecimiento de los subsidios en las últimas décadas, que vos sabés que en buena medida, Leo, están asociadas a un capítulo que generalmente no se discute en la Argentina, y que son los subsidios a la oferta concentrada de producción de hidrocarburos que tenemos en nuestro país, ¿no? A tal punto que este año que está concluyendo, con el llamado nuevo Plan Gas 4, ¿no?, este nuevo plan de incentivos a la producción incremental de gas no convencional, desde YPF hasta el resto de las empresas están embolsando alrededor de 1.500 millones de dólares. Una cuestión que no aparece visibilizada cuando uno discute la problemática de los subsidios, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, hay incluso respecto de esto que mencionás, ¿no?, una enorme erogación alrededor de los subsidios, y una parte de la discusión tiene que ver con, en todo caso, cuánto se va a recargar, o sea, si hay que salir de este esquema de subsidios, un foco puesto también en recargar a los usuarios, ¿no?, en esos recursos. Claro. Pero ¿cómo ves también este aspecto en el marco de empresas que se llevan un fangote, digamos, una tajada muy importante respecto de los subsidios? ¿Cómo ves también la relación entre eso y el servicio que están brindando en el último tiempo? Digo, porque es también otro de los elementos que quizás se pone poco la lupa ahí, ¿no? En el marco de servicios privatizados, que, bueno, servicios un tanto deficitarios a veces. Y eso mismo, Leo, porque vos pensás que hace ya 30 años, desde la reforma de los 90, Sí. la vieja unidad del sistema energético fue fragmentada en distintos eslabones, ¿no? Productivos, de transporte y de distribución, que es lo que impacta finalmente en esta búsqueda de rentabilidades incrementales por parte de las distintas operadoras, ¿no? Por otro lado, lo que falta es una discusión seria respecto de los subsidios ligados a los costos reales de producción del conjunto de las empresas, ¿no?, que están en los distintos eslabones.
Nosotros hemos tenido siempre una discusión histórica aquí en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con Edenor y Edesur respecto de la opacidad que hay en relación a cuál es su costo propio de distribución, cuáles son los costos reales de extracción, por ejemplo, del gas natural, que es un bien preciado para la producción más eficiente de energía eléctrica, y junto con ello, el otro eslabón que ha faltado, como vos bien decías, es una discusión integral sobre la calidad de la prestación del servicio que las empresas brindan. Sabemos que desde hace ya por lo menos 2 décadas, sobre todo más en el caso de Edesur que de Edenor, la continuidad de cortes, la problemática vinculada a las inestabilidades de las frecuencias del servicio eléctrico y además también, por otro lado, la cantidad de horas de duración de los cortes es algo sobre lo cual se ha trabajado siempre, tal vez con distintos niveles de cumplimiento en más de 2 décadas, pero en la generalidad de los casos nunca hemos llegado a niveles óptimos. Por ejemplo, que pueden vincularse con la prestación que empresas como Enel, la italiana, que es en última instancia la controlante de la empresa Edesur, puede brindar en Europa o en el propio país del que viene, que es Italia, digamos, ¿no? En donde cuando uno compara las frecuencias de corte y la cantidad de horas de cortes eléctricos, no tienen en absoluto nada que ver con la ausencia de calidad y el deterioro permanente que nosotros vemos en países como la Argentina. Entonces, todo esto está faltando en el debate, lo mismo que lo que ha corroborado el ENRE, que es muy interesante, desde el año pasado, ¿no? ¿Qué dijo el ENRE? Ha corroborado la comisión de distintos tipos de abusos en las facturaciones, desde estimaciones de consumo en el contexto de la pandemia, ustedes recordarán, cuando no se podía ir a corroborar los consumos domiciliarios, por ejemplo, hasta situaciones de falta de auditorías concretas en medidores que no funcionaban y que la empresa tiene la obligación por el contrato de concesión, cuando existe esta auditoría corroborada por el ENRE, a proveer el reemplazo de esos medidores. Sin embargo, esto no se hacía, Leo. Hay cientos de denuncias acumuladas desde el año pasado y este año respecto de esta dinámica invisibilizada de una mala calidad del servicio que sigue siendo parte de la realidad de Edesur y de Edenor, por ejemplo. Claro. Totalmente. Estamos con Gustavo Laud hablando, bueno, sobre uno de los debates que aparece como una posibilidad, ¿no? La necesidad, al menos el planteo de la necesidad, sobre todo por parte de las empresas que brindan los servicios, de que hay que ir hacia algún ajuste tarifario y que pone en discusión el problema de la política energética más en general. Lu. Sí, Gustavo, hace unos días también circuló una noticia de que a quienes no tengan la titularidad del servicio de electricidad acá en el AMBA le iban a sacar también los subsidios, ¿no? Empiezan como algunas ya noticias de por dónde empiezan a avanzar con el recorte de subsidios, y vos comentabas, hay costos que son opacos, que no se conoce la estructura de costos de la producción completamente, vienen habiendo ganancias extraordinarias. ¿Vos cómo definirías la política del gobierno para estos grupos concentrados que controlan, digamos, la generación, el transporte y la distribución de electricidad y de gas, ¿no? De las tarifas más importantes? Y mirá, yo la definiría en sí mismo como permisiva, opaca, errática, porque lo que hay es una falta de planificación integral, y como estaba comentando antes, ¿no? Donde la cuestión de los costos es algo fundamental. Pero además también ha llegado el momento, después de casi 3 décadas, de un esquema de concesiones que generalmente no ha funcionado en buena parte del mundo, menos desarrollado. Y esto es así porque en realidad nosotros estamos entrampados en una disyuntiva de difícil resolución si no hay una decisión comunitaria y vinculada también a una decisión soberana de cada Estado, ¿no? Que es que esto es la provisión del servicio eléctrico entraña en sí mismo un derecho humano fundamental cuya accesibilidad tiene que ser garantizada, digamos, y es una situación de orden público y de interés nacional en nuestro caso, ¿no? Con lo cual, entonces, esto choca permanentemente con la expectativa de rentabilización que en un esquema segmentado, como vos bien decías,
las empresas tratan de buscar permanentemente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si encaráramos una discusión integral, podríamos ir a una dinámica interesante de debate en torno a la segmentación tarifaria, pero la segmentación puede ser instalada en el contexto en el que previamente se pongan en debate serio cuáles son las estructuras de costos y el funcionamiento de las concesiones en términos de calidad del servicio prestado que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y es esta voluntad la que yo no veo que se está instalando. Vos pensás que entre el 2023 y el 2024 sí, puede llegar a haber una discusión muy interesante en parte del sector energético, porque se viene el fin de algunas de las concesiones de empresas hidroeléctricas muy importantes, de concesiones hidroeléctricas. Y allí el Estado y la comunidad en general y el mundo del trabajo de la energía tienen que asumir una responsabilidad insustituible, que es inescapable en este momento, y más en el contexto mundial en el que estamos, ¿no? En donde, creo yo, lo que estamos viendo es que el negocio energético cada vez más está ligado por parte de las empresas a un esquema de financiarización, como estamos viendo en muchos sectores de la economía en el mundo, ¿no? ¿Cómo sería un esquema de financiarización? Sí, básicamente hablamos de un esquema de financiarización vinculado a la obtención de rentabilidades en el menor corto plazo y rentabilidades que generalmente escapan del control o de la auditoría adecuada del Estado, y que en buena medida, como hemos visto en la última etapa macrista con un nuevo proceso de fuga de capitales, han servido para lubricar un esquema de salida de capitales del cual las empresas energéticas, algunas de ellas han sido parte fundamental en los 4 años del macrismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí que decimos que hay como un corazón, digamos, ¿no?, del negocio que está vinculado a esta especulación financiera permanentemente, ¿no? Por ahí es que lo vemos como un aspecto de enorme preocupación, te diría, Lucía. Claro. Y muy separado de lo que debería ser un objetivo deseable, ¿no?, para estas empresas, sobre todo ligado a brindar un servicio, y a brindar un servicio también para los sectores que quizás tienen menos capacidad de ingreso también, para poder acceder, digamos, a un servicio que sea de calidad y poniendo mucho la óptica en este tema de la ganancia. Gustavo, aunque sea brevemente, digamos, ¿te parece que hay alguna posibilidad de salir de esta trampa de las privatizadas? ¿Por dónde ves el camino? Y mira, veo el camino por una alianza concreta entre el mundo del trabajo, la ciudadanía que sea cada vez más consciente de esta situación de defectuoso funcionamiento del esquema segmentado heredado de la década de los 90 y que jamás ha sido afrontado en cuanto a una solución integral. Y en tal sentido es ahí que yo deposito la esperanza. Digo, hay organizaciones políticas como las que integran el FIT, que sabemos que pueden ser siempre aliados estratégicos naturales en una pelea de estas características, y yo creo que en el contexto del Frente de Todos hay que tratar de sumar aquellos actores que están más ligados a una reflexión sistémica sobre esto, que los hay, y debemos todos instalarnos, como les decía, junto a la ciudadanía y al mundo del trabajo, en una presión permanente, una presión de tipo ciudadano, que liga además la problemática energética necesariamente con la cuestión ambiental y la problemática del cambio climático, y el debate sobre qué tipo de empresas queremos constituir y cómo vamos hacia un modelo más diversificado de producción y consumo de energía, que no sea este modelo de derroche y de mal consumo al que nos han acostumbrado las empresas concentradas del sector, ¿no? Totalmente. Gustavo, te agradecemos por el tiempo, por la comunicación, como siempre, y por toda la data respecto a este tema, que insistimos, en este momento probablemente se esté avanzando en muchas negociaciones que van a tener impacto en esto y que después afecta a millones y millones de argentinos y argentinas, así que te agradecemos por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo. Abrazo, saludos.
Pasaba Gustavo Laud, él es licenciado en Relaciones Internacionales, bueno, y especialista en estos temas que hacen a la problemática de la energía, ¿no? Y también de los recursos naturales, cómo se trabaja con todo este tema. Son las 9:40, quédense ahí que ya volvemos.